Soy Morgan. Tengo 24 años. Y hace 2 semanas, en el Día de la Madre, mi propia madre entró en el restaurante donde había trabajado durante 4 años y me humilló públicamente frente a 6 mesas de extraños. Me miró con mi uniforme de camarera, se rió y dijo, lo suficientemente alto como para que todos oyeran, «Oh, ¿eres tú? No nos dimos cuenta de que todavía trabajabas aquí. ¡Qué vergüenza para nosotras!». Mi hermana se rió tontamente. La pareja de la mesa 12 se detuvo a medio bocado. La familia que celebraba el cumpleaños de la abuela se quedó en silencio. Sonreí, tomé el menú y dije 4 palabras que hicieron que mi gerente viniera corriendo. ¿Qué pasó después? Digamos que la tarjeta de crédito de mi mamá no fue lo único que fue rechazado ese día. Antes de contarles todo, tómense un momento para dar me gusta y suscribirse, pero solo si realmente disfrutan de esta historia. Y dejen un comentario. ¿Desde dónde están viendo? ¿Y qué hora es allí? Ahora, déjenme llevarlos de vuelta al principio. Hace 4 años, el día que mi madre tomó su decisión. Hace 4 años, estaba en nuestra cocina sosteniendo un sobre que debería haber cambiado mi vida. La carta dentro decía que había sido aceptada en la Universidad de Whitfield. Mérito académico completo, el 5% superior de los solicitantes. Mis manos temblaban cuando encontré a mi madre en la sala de estar. Estaba al teléfono, riendo. Había serpentinas colgando del techo. Un cartel decía, «Felicitaciones, Kelsey». Mi hermana pequeña acababa de entrar en la estatal. No por mérito, solo admisión regular. Pero se podría pensar que había ganado el premio Nobel. «Mamá», dije, sosteniendo mi carta. Entré. «Whitfield». Me miró, cubrió el teléfono. «Eso es bueno, cariño, Bat, sabes que no puedo pagar 2 matrículas». Parpadeé. «¿Qué quieres decir?» «Kelsey necesita apoyo. El apartamento cerca del campus, el plan de comidas, un coche fiable». Se encogió de hombros como si estuviera hablando del clima. «Tú eres diferente, Morgan. Eres una superviviente. Lo resolverás». Esa noche, vi a mi madre entregarle a Kelsey las llaves de un BMW nuevo. Un regalo de graduación, blanco con un lazo rojo, estacionado en nuestra entrada como un comercial. Yo recibí un horario de autobús. Verán, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 14 años. Papá se fue. Simplemente se fue. Sin despedida. Sin dirección de reenvío. Nada. Mamá nunca se recuperó. Y de alguna manera decidió que era mi culpa. «Eres igual que él», decía, negándose a mirarme a los ojos, con esa misma mirada fría. Nunca entendí que había hecho mal. Tenía 14 años. Simplemente existía. Pero existir, aparentemente, era suficiente. Kelsey tenía los ojos de mamá, la sonrisa de mamá, el talento de mamá para decir exactamente lo que la gente quería oír. Yo tenía un pase de autobús y una lista de restaurantes que contrataban a tiempo parcial. Esa noche, no lloré. Simplemente me senté en mi habitación, con el portátil abierto, buscando trabajos que se adaptaran a un horario de clases completo. A medianoche, tenía 3 entrevistas programadas. Al final de la semana, tenía un trabajo en el Oakwood Grill. 4 años. Esos son 1460 días de turnos dobles, mañanas tempranas y 4 horas de sueño si tenía suerte. Mientras Kelsey publicaba fotos de Instagram desde Hawái, yo memorizaba maridajes de vinos. Mientras ella pasaba las vacaciones de primavera en Aspen, yo tomaba turnos extra. Mientras mamá la llevaba a París por su 21 cumpleaños, yo celebraba el mío sola en mi estudio, comiendo pan sobrante del restaurante. Mantuve un promedio de 3,9. Realicé una investigación con el profesor Ricks en el departamento de finanzas. Fui nominada para el premio a la excelencia académica del decano. Mamá no vino a ninguna ceremonia, ni a una. «Ojalá pudiera, cariño», decía cada vez que mencionaba algo. «Pero Kelsey tiene esto, y ya sabes cómo se pone». Sí, lo sabía. Kelsey lo conseguía todo. La peor parte no eran los eventos perdidos.
Eran las mentiras. En Acción de Gracias, el único día festivo que logré tener libre, oí a mamá hablar con la tía Patricia en la cocina. Morgan, mamá se rió suavemente. Oh, decidió que la universidad no era para ella. Ya sabes lo independiente que es. Prefiere trabajar. Me quedé en el pasillo, congelada. Qué lástima, dijo la tía Patricia. Siempre fue tan brillante. Algunas personas simplemente no están hechas para lo académico. Me fui antes del postre, les dije que tenía que trabajar temprano. No era una mentira. Así fue durante 4 años. Para la familia, yo era la que había abandonado los estudios, la decepción, la que le gustaba ser independiente. Nadie sabía que estaba a 18 créditos de graduarme con honores. Nadie sabía que había publicado en una revista de investigación estudiantil. Nadie sabía nada de mí en absoluto. Y luego, 3 semanas antes del Día de la Madre, todo cambió. Recibí un correo electrónico que pondría mi mundo entero patas arriba. La sala de descanso de Oakwood Grill olía a café y desesperación. Estaba entre los turnos de almuerzo y cena, revisando correos electrónicos en la pantalla rota de mi teléfono. Entonces lo vi. Asunto, oferta de empleo, Whitmore & Associates. Mi corazón se detuvo. Whitmore & Associates, una de las 10 principales firmas de consultoría financiera de la costa este. Había aplicado hacía 3 meses por capricho, sin esperar nunca una respuesta. Contrataban a gente de Harvard, de Yale, no a chicas que olían a salsa holandesa. Abrí el correo electrónico. Estimada señora Townsend, nos complace ofrecerle el puesto de analista financiera junior. Lo leí 3 veces, luego una cuarta. Salario inicial, más dinero del que había ganado en 4 años de propinas, combinado. Mis manos temblaban mientras hacía una captura de pantalla de la carta de oferta y la guardaba en mi teléfono. Luego hice algo que nunca esperé. Llamé al señor Davidson. Respondió al segundo timbre. Morgan, ¿no se supone que estás en tu descanso? ¿Lo conseguí? Mi voz se quebró. El trabajo. Whitmore. Silencio. Luego, Morgan, eso es increíble. Te lo has ganado todo. Me sequé los ojos con mi delantal. Quería que fueras el primero en saberlo. Me siento honrado. Hizo una pausa. ¿Cuándo empiezas? El 12 de mayo. El lunes después del Día de la Madre. Entonces el Día de la Madre es tu último día aquí. Se aclaró la garganta. Haremos que sea uno bueno. Después de colgar, me quedé sentada mirando mi teléfono. Fue entonces cuando recordé algo extraño. Hace 3 meses, Kelsey había publicado una historia de Instagram, una captura de pantalla de una confirmación de solicitud. Había recortado el nombre de la empresa, pero reconocí el diseño del portal. El mismo portal que había usado para postularme a Whitmore. Lo había subtitulado, Se vienen grandes cosas. Pero nunca lo volvió a mencionar. Ninguna publicación de seguimiento, ninguna celebración, ningún anuncio de nuevo trabajo. En ese momento, supuse que había cambiado de opinión. Kelsey cambiaba de opinión sobre todo. Ahora, me preguntaba, ¿y si no la aceptaron? ¿Y si mi hermana pequeña, la niña de oro, había sido rechazada por la misma empresa que acababa de contratarme? No podía probarlo, pero el silencio me lo decía todo. Esa noche, me senté en mi sofá de segunda mano y pensé en el silencio. Durante 4 años, había guardado silencio. Cuando mamá olvidó mi cumpleaños. Cuando Kelsey publicó fotos de Europa con leyendas sobre viajes familiares a los que no fui invitada. Cuando los parientes me preguntaron por qué había renunciado a la escuela. El silencio era seguro. El silencio mantenía la paz. ¿Pero la paz para quién? Si me quedaba en silencio ahora, nada cambiaría. Mamá seguiría diciéndole a todo el mundo que había abandonado los estudios. Kelsey seguiría interpretando a la niña de oro, y yo comenzaría mi nueva carrera llevando el mismo peso invisible que había llevado desde los 18 años. ¿Era eso lo que quería? ¿Entrar en Whitmore & Associates sintiéndome todavía como la vergüenza de la familia?
Pensé en lo que pasaría si mamá alguna vez se enteraba de mi trabajo. Probablemente lo tergiversaría de alguna manera. Oh, Morgan finalmente tuvo suerte. Ya sabes, siempre cae de pie. Sin mencionar los 4 años, las calificaciones, la investigación, el sacrificio. No. Si iba a seguir adelante, necesitaba cerrar este capítulo correctamente. No con ira, no con venganza, con la verdad. Tomé una decisión. El día de la madre sería mi último turno. Serviría mis mesas, recogería mis últimas propinas y saldría con la cabeza bien alta. Si mamá y Kelsey nunca se enteraban de mi éxito, que así fuera. Pero ya no me iba a esconder. Imprimí la carta de oferta en la biblioteca del campus al día siguiente, la doblé con cuidado y la metí en mi bolso de trabajo por si acaso. Todavía no sabía que por si acaso se convertiría en gracias a Dios que traje esto. No sabía que mamá y Kelsey ya estaban haciendo sus propios planes, planes que las llevarían directamente a mi sección. La llamada llegó un martes. Mamá nunca llamaba los martes. Mamá rara vez llamaba. Caminaba a casa desde clase cuando su nombre apareció en mi pantalla. Casi no contesto. Morgan, cariño. Su voz era almíbar. Dulce, peligrosa. Estaba pensando en el Día de la Madre. Dejé de caminar. Está bien. Kelsey sugirió que almorzáramos todos juntos como una familia. Enfatizó la última palabra como si se supusiera que significaba algo. Tengo que trabajar, mamá. Te lo dije hace 3 semanas. Una pausa. Cuando volvió a hablar, la dulzura había desaparecido. Siempre tienes que trabajar. Es como si nos estuvieras evitando. No estoy evitando a nadie. Estoy pagando mis cuentas. Bueno, su voz se volvió aguda, si el dinero es lo que más te importa. No se trata de dinero. Se trata de responsabilidad. ¿Responsabilidad? Se rió amargamente. Dios, suenas igual que él. Él también usó esa palabra, justo antes de irse. Me congelé. Nunca hablaba de papá. Nunca. Mamá, sabes, una hija de verdad haría tiempo para su madre. Una hija de verdad elegiría a su familia. Cerré los ojos, conté hasta 3. Una madre de verdad entendería por qué no puedo. El silencio se extendió entre nosotros. Entonces lo oí. Una risita de fondo. Ligera, familiar. Kelsey estaba escuchando. Mamá, Kelsey está ahí. ¿Qué? No, quiero decir, acaba de entrar. Otra risita, más fuerte ahora. Mi estómago se apretó. Estaban disfrutando de esto. El viaje de culpa, la presión. Era un entretenimiento para ellas. Tengo que irme, dije. Morgan. Feliz Día de la Madre adelantado, mamá. Colgué antes de que pudiera responder. De pie en esa acera, con el teléfono apretado en la mano, supe que algo había cambiado. Esto no era solo una llamada sobre el brunch. Estaban planeando algo. Aún no sabía qué, pero la forma en que Kelsey se rió, como si supiera un secreto que yo no sabía, me dijo todo lo que necesitaba saber. Fuera lo que fuera que viniera, necesitaba estar preparada. El mensaje de texto llegó 40 minutos después. Kelsey. Hola, hermana. Mamá está muy dolida. Deberías disculparte. Me quedé mirando la pantalla, no respondí. 3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Kelsey, por cierto, he oído que tu restaurante tiene el mejor brunch. Quizá vayamos a visitarte. Se me heló la sangre. Sabía dónde trabajaba. Siempre lo había sabido. Mamá se aseguraba de mencionarlo cada vez que quería recordarme mis elecciones. Pero esto era diferente. Esto era una amenaza disfrazada con un emoji. Cambié a Instagram, busqué el perfil de Kelsey. Su última historia, un boomerang de copas de champán chocando. Leyenda, planes para el Día de la Madre. No puedo esperar a probar este nuevo lugar de brunch.
La etiqueta de ubicación, de Oakwood Grill. Mi restaurante. Mi sección. No solo venían a por el brunch. Venían a por mí. Llamé a Rebecca inmediatamente. Respondió con la boca llena. Becca, vienen. ¿Quiénes vienen? Mi madre, mi hermana, al restaurante el día de la madre. Silencio, luego, oh, diablos, no. Lo etiquetaron en Instagram. Saben exactamente dónde estaré. ¿Quieres que cambie de sección contigo? Puedo tomar el lado este. Tú tomas el oeste. No. La palabra salió más dura de lo que pretendía. No. Que vengan. Morgan. Estoy harta de esconderme. Llevo 4 años escondiéndome. Respiré hondo. ¿Quieren avergonzarme? Bien, pero ya no voy a huir. Rebecca guardó silencio por un momento. Miré mi reflejo en la ventana de mi apartamento. Ojos cansados, coleta desordenada, uniforme de camarera colgando en la puerta del armario. Sí, dije. Estoy segura. Está bien, entonces. Pude oír su sonrisa. Te cubro la espalda. Pase lo que pase. Gracias, Becca. Para eso están las amigas. Lo que no le dije, estaba absolutamente aterrorizada. La noche antes del Día de la Madre, no pude dormir. Planché mi uniforme 2 veces. Camisa de botones negra, delantal negro, ni una arruga a la vista. Si iba a enfrentarlas, me vería perfecta haciéndolo. A medianoche, saqué la carta de oferta de mi bolso, la desdoblé y la leí una vez más. Estimada señora Thompson. Las palabras aún no parecían reales. A partir del lunes, entraría en una oficina de esquina en lugar de en una cocina. Sería Morgan Townsend, analista financiera. No Morgan la camarera. No Morgan la que abandonó los estudios. No Morgan la vergüenza. Solo Morgan. Doblé la carta con cuidado y la volví a meter en mi bolso por si acaso. Antes de dormir, hice 2 listas. Cosas que no haré mañana: llorar. Gritar. Disculparme por mi trabajo. Dejar que me vean derrumbarme. Cosas que quiero: irme con mi dignidad intacta. Decir la verdad. Dejar de fingir. A las 6 de la mañana, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto del señor Davidson. Gran día. Pase lo que pase, te cubro la espalda. Recuerda, propina automática en grupos de más de $200. Sin excepciones. Sonreí ante esa última parte. Política estándar, nada personal, pero de alguna manera se sentía como una armadura. A las 6:15, otra notificación. Instagram. Kelsey había publicado una foto. Maquillaje completo, vestido de diseñador, cabello peinado como si fuera a una sesión de fotos. Leyenda, lista para crear algunos recuerdos hoy. 53 me gusta ya. Comentarios llamándola hermosa y reina. Ninguno de ellos sabía a dónde iba. Ninguno de ellos sabía lo que estaba planeando, pero yo sí. Me vestí lentamente, me até el delantal con manos firmes y me miré en el espejo. Hoy es el día, susurré. Luego agarré mi bolso, con la carta de oferta bien guardada dentro, y salí por la puerta. El Oakwood Grill era un caos a las 7 de la mañana. El Día de la Madre es el Super Bowl del brunch. Todas las mesas reservadas, todos los camareros corriendo. La cocina ya olía a sirope de arce y estrés. Fiché temprano, metiendo mi bolso en mi taquilla. La carta de oferta estaba dentro, doblada y esperando. Rebecca me encontró junto a la cafetera. ¿Estás bien? Estoy bien. En su mayor parte, cierto. Todavía puedo cambiar de sección. Becca, estoy bien. Me apretó el brazo. Está bien, pero mantendré mi teléfono listo. ¿Para qué? Sonrió. ¿Evidencia o TikTok? Quizá ambos. Antes de que pudiera responder, la voz del señor Davidson se abrió paso entre el ruido.
Nos reunimos junto al puesto de la anfitriona. 12 camareros, 3 ayudantes de camarero. El señor Davidson con su chaleco planchado, pareciendo un general antes de la batalla. Hoy va a ser una locura, dijo. No necesito decírselo, pero sí necesito recordarles algunas cosas. Levantó un dedo. Los grupos grandes de más de $200 reciben una propina automática del 20%. Sin excepciones. No dejen que nadie los haga sentir culpables por ello. Segundo dedo. Si algún cliente le falta el respeto a mi personal, a cualquiera de ustedes, vienen a mí inmediatamente. Miró alrededor de la sala. Sus ojos se posaron en mí por medio segundo. Este restaurante funciona con respeto. Lo damos. Lo esperamos. Cualquiera que no pueda manejar eso puede comer en otro lugar. Murmullos de acuerdo. Muy bien. Abrimos las puertas en 15. Vamos a hacer algo de dinero. Mientras el grupo se dispersaba, revisé el libro de reservas. 10:30 de la mañana Townsend, grupo de 2, mi sección. Miré por la ventana delantera. Ya había coches haciendo cola en el aparcamiento. En algún lugar ahí fuera, mi madre probablemente se estaba poniendo pintalabios, preparándose para crear algunos recuerdos. Yo también. Las primeras horas transcurrieron sin problemas. La mesa 10 era una madre soltera con 3 hijos menores de 7 años. El más pequeño volcó su zumo de naranja antes de que yo terminara de servirlo. La madre parecía mortificada. Lo siento mucho, dijo, cogiendo servilletas. Sé que estás ocupada. Por favor, sonreí y me agaché para ayudar. Los niños serán niños. Feliz Día de la Madre. Sus ojos se suavizaron. Eres tan amable. Tu madre debe estar muy orgullosa. No respondí, solo sonreí y seguí adelante. La mesa 12 era mi favorita. Una pareja de ancianos, el señor y la señora Patterson. Me dijo que llevaban 50 años casados. Cada día de la madre, la traía aquí. Ha sido la mejor madre durante 48 de esos años, dijo, apretándole la mano. Y la mejor esposa durante los 50. La señora Patterson se sonrojó. Oh, para allá, Harold. Nunca. Los vi compartir un trozo de tarta, dándose bocados el uno al otro como adolescentes. Algo me dolió en el pecho. Así es como se suponía que debía ser la familia. No juegos, no culpa, no aparecer en el lugar de trabajo de alguien para humillarlo. Solo amor, simple y verdadero. Estaba rellenando el café en la mesa 14 cuando sentí la mano de Rebecca en mi hombro. Morgan. Su voz era tensa. La miré a la cara. Están aquí. No necesité preguntar quién es. Dejé la cafetera, me alisé el delantal, respiré hondo. ¿Dónde? En la puerta principal. La anfitriona las está sentando ahora. A través de la multitud, vislumbré un vestido de diseñador, un bolso de Gucci, el cabello rubio recién peinado y, detrás de ella, el teléfono ya levantado. Mi hermana, grabando. ¿Está bien? Enderecé los hombros. Hagámoslo. Rebecca me agarró la muñeca. Tú puedes, Morgan. Sabía que no podía. No realmente. Pero caminé hacia ellas de todos modos. Mi madre se veía cara. Esa siempre fue su prioridad, parecer rica, incluso cuando las tarjetas de crédito estaban al límite. Hoy, llevaba un vestido cruzado de color crema, perlas en el cuello, un bolso de Gucci colgando de su codo como un accesorio de revista. Kelsey la seguía con un vestido de verano rosa, con el teléfono en el ángulo perfecto para su contenido. Pude ver la notificación de Instagram Live parpadeando en su pantalla. La anfitriona las llevó a la mesa 8, mi sección. Por supuesto. Cogí 2 menús de la pila, revisé mi reflejo en la ventana. Delantal recto, cabello arreglado, rostro neutral. Allá vamos. El camino hacia su mesa pareció interminable. Pasé junto a la pareja Patterson, junto a la madre soltera limpiando sirope a su hijo pequeño,
junto a mesas llenas de familias que realmente se celebraban unas a otras. Entonces llegué. Buenos días. Mi voz salió firme. Profesional. Bienvenidos a Loakuot Grill. Mamá levantó la vista. Sus ojos viajaron desde mi cara hasta mi delantal, hasta los menús en mis manos, hasta los zapatos negros sensatos que había usado durante 4 años de turnos de 12 horas. Cuando volvió a levantar la vista, su expresión había cambiado. No sorpresa, algo más frío. Oh. Una sílaba, pero resonó. La mesa de al lado se quedó en silencio. Podía sentir que los ojos se volvían. Kelsey bajó ligeramente el teléfono, con una sonrisa burlona en los labios. Mamá inclinó la cabeza, examinándome como si fuera algo que hubiera encontrado en la suela de su zapato. El restaurante zumbaba a nuestro alrededor. Los cubiertos tintineaban. Un niño se rió en algún lugar a lo lejos. Pero en la mesa 8, el tiempo se había detenido, y mi madre acababa de empezar. Me quedé allí, con los menús en la mano, esperando. Las siguientes palabras que salieran de su boca lo cambiarían todo. Simplemente aún no lo sabía. Oh, ¿eres tú? La voz de mamá se oyó. No susurró. Nunca susurraba cuando quería una audiencia. No nos dimos cuenta de que todavía trabajabas aquí. Hizo una pausa, miró a las mesas vecinas, se aseguró de que todos estuvieran mirando. Luego sonrió. ¡Qué vergüenza para nosotras! 6 mesas lo oyeron. Las conté más tarde. 23 personas presenciaron cómo mi madre me avergonzaba públicamente el Día de la Madre. Kelsey se rió. No una risita, una risa completa, como si mamá hubiera contado el chiste más divertido. Oh, Dios mío, mamá. Levantó el teléfono más alto. Clásico. La pareja de la mesa 12 dejó de comer. El tenedor del señor Patterson se quedó suspendido en el aire. La madre soltera de la mesa 10 tapó los oídos de su hijo menor, lanzándome una mirada de pura simpatía. Un hombre de negocios en la mesa 14 dejó su cuchillo, frunciendo el ceño. El restaurante se había quedado en silencio. No en silencio, pero más silencioso. El tipo de silencio que se produce cuando todos fingen no mirar. Kelsey se inclinó hacia la pantalla de su teléfono. Hola a todos, sorpresa. Encontramos a mi hermana. Es nuestra camarera. ¿No es divertidísimo? Mamá asintió con aprobación. Sabes, cariño, se lo dije hace años. Consíguete un trabajo de verdad. Pero nunca escucha. Igual que su padre. Testaruda hasta la médula. Dijo su padre como si fuera una palabrota. Al menos sabemos a dónde va el dinero de nuestros impuestos, dijo Kelsey. Oh, espera. Probablemente no pague impuestos sobre las propinas. Se rieron juntas. Madre e hija, unidas. Me ardía la cara. Podía sentir todos los ojos de mi sección observando. Los menús en mis manos se sentían como plomo. Tenía 2 opciones. Irme y dejar que ganaran o quedarme y aceptar lo que viniera después. Durante 4 años, me había ido. 4 años de orgullo tragado y silencio. 4 años dejándolas que me definieran. Miré a mi madre, a la cara sonriente de mi hermana, al teléfono que grababa mi humillación para extraños en Internet. Y tomé mi decisión. El tiempo se estiró como un chicle. Me quedé allí, con el menú todavía en la mano, mientras el restaurante contenía la respiración. Mamá me miraba con esa mirada familiar. La que decía, ¿qué vas a hacer al respecto? La que me había controlado toda mi vida. El teléfono de Kelsey brillaba a la luz. Grabando. Siempre grabando. Miré a mi madre. La miré de verdad. Esta mujer que se negó a pagar mi matrícula, que le dijo a todo el mundo que había abandonado los estudios, que vino aquí hoy específicamente para humillarme. Miré a Kelsey, mi hermana pequeña que consiguió el BMW, el apartamento, los viajes a París, que estaba transmitiendo en vivo mi peor momento por me gustas y comentarios. Miré a los extraños que observaban.
La pareja de ancianos cogidos de la mano. La madre soltera protegiendo a sus hijos. El hombre de negocios con el ceño fruncido de desaprobación. Testigos. Todos ellos. Me miré el uniforme. El delantal negro que había usado 1000 veces. Los zapatos con las suelas gastadas. Las manos que habían llevado 10.000 platos. Y en mi taquilla, en mi bolso, una carta que lo cambió todo. Tenía 2 opciones. Podía llorar. Podía correr a la cocina y esconderme hasta que terminara mi turno. Podía dejar que esta fuera otra historia que mi madre contara en las fiestas. ¿Recuerdas cuando encontramos a Morgan trabajando en ese restaurante? Tan patético. O podía decir la verdad. Mis manos dejaron de temblar. Mi corazón se estabilizó. No se trataba de venganza. No se trataba de hacerla sufrir. Se trataba de ser vista. Finalmente, completamente, en mis propios términos. Respiré hondo y sonreí. No la sonrisa educada de camarera que había perfeccionado durante 4 años. Una sonrisa diferente, más tranquila, más sabia. La sonrisa de alguien que tiene una mano ganadora. En realidad, dije, tengo un anuncio. Los ojos de mamá se entrecerraron. Abrí la boca. Hoy es mi último día. 4 palabras, claras y firmes. Mamá parpadeó. ¿Qué? Levanté la voz ligeramente, sin gritar, solo lo suficientemente alto para que las mesas de alrededor oyeran. Dije, hoy es mi último día, así que déjenme hacerlo memorable. Me volví para mirar a la sección. 6 mesas de extraños que acababan de verme ser humillada. 23 personas que probablemente sentían pena por mí. Hora de cambiar eso. Buenas noticias, a todos. Sonreí. Hoy es mi último turno en el Oakwood Grill. A partir del lunes, seré analista financiera en Whitmore & Associates. Murmullos se extendieron por la sección. El señor Patterson de la mesa 12 se enderezó. Whitmore. Esa es una de las principales firmas del estado. Sí, señor, asentí. Lo es. La madre soltera de la mesa 10 comenzó a aplaudir lentamente al principio, luego más rápido. Sus hijos se unieron, sin entender por qué, solo felices de hacer ruido. El hombre de negocios en la 14 levantó su taza de café en un pequeño saludo. Me volví hacia mi madre. Su rostro se había puesto pálido. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Eso es ridículo. Su voz vaciló. Eres una camarera. Ni siquiera fuiste a la universidad. En realidad, mamá, sí fui a la universidad a tiempo completo durante 4 años mientras trabajaba aquí. Mantuve mi voz uniforme. Tengo un promedio de 3,9. Realicé una investigación. Publiqué en una revista estudiantil. Eso no es. No sabrías nada de eso. Sonreí suavemente. Nunca preguntaste. El teléfono de Kelsey todavía estaba levantado, pero su mano temblaba ahora. La sonrisa burlona había desaparecido. Y Kelsey, miré a los ojos de mi hermana, vi la lista de rechazos. Su rostro se puso blanco. También aplicaste a Whitmore, ¿verdad? Silencio. Ni siquiera te entrevistaron. El restaurante pareció contener la respiración. Vale, tengo que hacer una pausa aquí por un segundo. Si la historia de Morgan te resulta familiar, si alguna vez has sido el olvidado de tu familia, el que tuvo que luchar por todo, deja un comentario y házmelo saber. ¿Qué habrías dicho en ese momento? Si te está gustando, dale al botón de me gusta. Realmente ayuda a que más gente encuentre estas historias. Ahora, volvamos al restaurante porque las cosas estaban a punto de ponerse aún más locas. Por un momento, nada se movió. Luego, la mesa 14 comenzó a aplaudir. El hombre de negocios se puso de pie, aplaudiendo como si estuviera en un espectáculo de Broadway. Bien hecho, jovencita. Bien hecho. Se extendió como la pólvora. La mesa 10, la madre soltera, se unió,
con lágrimas en los ojos. Sus hijos aplaudieron salvajemente, todavía sin entender, pero amando la energía. La pareja de ancianos de la mesa 12 se levantó junta. La voz del señor Patterson se oyó en toda la sala. Whitmore no contrata a cualquiera. Eso es impresionante. El rostro de mamá pasó por varios colores. Rojo, blanco, rojo de nuevo. Está mintiendo. Su voz se agudizó. Ni siquiera fue a la universidad. Yo lo sabría. Soy su madre. Metí la mano en el bolsillo de mi delantal. Había movido la carta allí esta mañana por si acaso. La desdoblé lentamente, la sostuve en alto. ¿Le gustaría verificar, señor? Se la ofrecí al señor Patterson. Tomó la carta con manos cuidadosas, se ajustó las gafas de leer. La sala se quedó en silencio. Morgan Elizabeth Townsend leyó en voz alta. Analista financiera junior, Whitmore & Associates, a partir del 12 de mayo de 2026. Miró a mi madre con una expresión que nunca olvidaré. Juicio puro y sin diluir. Señora, su voz era de hielo. Su hija no es una mentirosa, pero parece que alguien aquí podría serlo. Estallaron los susurros. Una mujer en la mesa 16 se inclinó hacia su acompañante. ¿Oíste eso? Hizo que su hija se pagara la universidad mientras la otra lo conseguía todo. Vergonzoso. Y en el Día de la Madre, de todos los días. La mano de mamá voló hacia sus perlas, agarrándolas como un salvavidas. Esa no es toda la historia. Hay cosas que no entienden. Pero ya nadie escuchaba. Todos me miraban a mí. Y por primera vez en 4 años, estaban viendo la verdad. La mano con el teléfono de Kelsey cayó a su costado. Me volví para mirarla de frente. Mi hermana pequeña, la niña de oro, la que lo consiguió todo mientras yo no conseguía nada. Se veía más pequeña de alguna manera, más joven, asustada. Kelsey, mi voz era tranquila, casi gentil. Aplicaste a Whitmore hace 3 meses, ¿verdad? Vi tu publicación de Instagram, la captura de pantalla del portal de solicitud. Eso es, tragó saliva. Eso no es de tu incumbencia. Nunca publicaste sobre haber conseguido el trabajo. Nunca lo volviste a mencionar. Incliné la cabeza. Te rechazaron, ¿verdad? Y nunca se lo dijiste a mamá. El color desapareció del rostro de Kelsey tan rápido que pensé que podría desmayarse. Mamá se giró para mirarla. ¿Qué? Kelsey, me dijiste que no querías un trabajo corporativo. Dijiste que estabas persiguiendo tu carrera de influencer. No lo hice. Quiero decir, la voz de Kelsey se quebró. No es así. Aplicaste a la misma empresa que tu hermana, la voz de mamá se elevó. ¿Y te rechazaron? Mamá, puedo explicarlo. Casi sentí pena por ella. Casi. Está bien, Kelsey. Mantuve mi tono uniforme. No todo el mundo entra. Pero quizá la próxima vez intenta construir un currículum en lugar de un seguimiento en Instagram. Alguien en la mesa 18 resopló y luego se rió. Luego varias personas se estaban riendo, y el rostro de Kelsey se arrugó como papel mojado. Esto es tan injusto. Su voz se convirtió en un quejido. Siempre tienes que arruinarlo todo. Estaba teniendo un buen día de la madre y tú. No estoy arruinando nada. Levanté las manos. Solo estoy diciendo la verdad. Primera vez para esta familia, lo sé. Hice una pausa. Cuesta un poco acostumbrarse. Más risas. No crueles, solo la liberación de la tensión. El teléfono de Kelsey vibró frenéticamente. Miró la pantalla y se puso aún más pálida. Mamá. Su voz era un susurro. Los comentarios. Me están llamando. N. O pudo terminar la frase, pero pude adivinar. Pasos. Rápidos y deliberados. El señor Davidson apareció a mi lado como si se hubiera materializado de la nada. Su chaleco estaba planchado. Su expresión era de piedra.
¿Hay algún problema aquí? Toda la actitud de mamá cambió. De repente, era todo encanto, toda inocencia herida. Sí, en realidad. Se llevó una mano al pecho. Su empleada ha sido extremadamente grosera con nosotras. Me gustaría hablar con alguien a cargo. El señor Davidson no parpadeó. Señora, yo estoy a cargo, y he estado observando toda esta situación. La sonrisa de mamá vaciló. Entonces vio cómo nos humilló. Lo que vi, interrumpió el señor Davidson en voz baja, fue a una clienta insultando en voz alta a una de mis mejores empleadas en su último día aquí frente a todo mi restaurante. Silencio. Dio un paso adelante ligeramente, sin amenazar, solo presente. También oí que afirmó públicamente que su hija no fue a la universidad, lo cual, según la carta de oferta que acabo de oír leer en voz alta, es demostrablemente falso. La boca de mamá se movió sin sonido. Yo. ¿Ella? Esto es un asunto de familia. No, señora. La voz del señor Davidson era tranquila, pero absoluta. En el momento en que levantó la voz en mi establecimiento, se convirtió en mi asunto. Se volvió hacia mí, su expresión se suavizó ligeramente. Morgan, por favor, continúa sirviendo a tus otras mesas. Yo me encargaré de esta. Debería haberme ido. Eso habría sido lo profesional, pero había sido profesional durante 4 años. En realidad, señor Davidson, lo miré a los ojos. Me gustaría terminar lo que empecé, si no le importa. Un momento de silencio, luego sonrió lentamente. Por supuesto. Dio un paso atrás pero no se fue, se quedó allí, con los brazos cruzados, observando. Me volví hacia mi madre. Se veía más pequeña de lo que recordaba, menos poderosa. Es curioso cómo la verdad le hace eso a la gente. Cogí los menús de donde los había dejado. Como es mi último día, dije amablemente, y como vinieron hasta aquí para verme trabajar, déjenme servirles adecuadamente. Los ojos de mamá se entrecerraron con sospecha. Quiero decir, pidan lo que quieran. Disfruten de su brunch. Hice una pausa. Dejé que el momento se alargara. Por mi cuenta. Más o menos. Antes de que pudiera responder, me volví hacia las mesas de alrededor. Mi sección, mi gente, por un último día. En realidad, como hoy es especial, los postres corren por cuenta de la casa para todos en esta sección. Jadeos, sonrisas. Un niño en la mesa 10 chilló de alegría. Considérenlo un regalo, hice un gesto grandilocuente hacia la mesa de mamá. De mi madre. Los aplausos fueron inmediatos, genuinos. Eso es muy generoso, señora. La madre soltera de la mesa 10 sonrió a mi madre. Muchas gracias, el señor Patterson levantó su taza de café en señal de saludo. Muy amable de su parte. El rostro de mamá pasó por una serie de emociones como una máquina tragaperras. Confusión, furia y luego la peor de todas, la comprensión de que estaba atrapada. ¿Qué? Me siseó. No voy a pagar los postres de extraños. Mamá, mantuve mi voz dulce, inocente. Has pasado los últimos 4 años diciéndole a todo el mundo cuánto te has sacrificado por tus hijos, lo duro que trabajas para mantenerlos. Me incliné ligeramente. Considera esta tu oportunidad de demostrarlo. Su boca se abrió y se cerró. Miró a su alrededor a las caras sonrientes, a los extraños agradecidos, a los testigos que pensaban que estaba siendo generosa. No podía decir que no. No sin destruir la imagen cuidadosamente elaborada de buena madre que había pasado décadas construyendo. Vi el momento en que se dio cuenta de que había perdido. Bien. Su voz era de hielo. Pidan lo que quieran, sonreí. Nos encantaría un poco de champán para empezar. La siguiente hora fue hermosa. Mamá y Kelsey se sentaron en un silencio furioso mientras yo les servía los platos más caros de nuestro menú del Día de la Madre. Benedictinos de langosta, champán, el desayuno de filete wagyu. Cada plato entregado con perfecta profesionalidad. Cada vaso de agua llenado antes de que se vaciara. Era, después de todo, una muy buena camarera.
Mientras tanto, los postres fluían a las mesas de alrededor. Pastel de lava de chocolate, crème brûlée, la tarta de bayas insignia de la cocina. Los comensales estaban encantados. No dejaban de dar las gracias a mamá, que sonreía con los dientes apretados. Finalmente, llegó el momento. Imprimí la cuenta, miré el total, sonreí. El camino hacia su mesa se sintió como una vuelta de la victoria. Aquí tienen. Dejé la carpeta de cuero suavemente. Cuando estén listas. Mamá la abrió de un tirón. Sus ojos escanearon los números y luego se abrieron de par en par. Esto es ridículo. Su voz se quebró. $347. Son 2 platos principales, 2 champanes y postres para 6 mesas. Mantuve mi expresión neutral. El menú del Día de la Madre no es barato. No acepté pagar todos esos postres. En realidad, señora, apareció el señor Davidson a mi lado. Justo a tiempo. Si lo hizo, frente a múltiples testigos. Sonrió amablemente. Además, debo mencionar que los grupos con facturas superiores a $200 reciben automáticamente un cargo por servicio del 20%. Esa es nuestra política. Señaló la letra pequeña en la parte inferior del menú que todavía estaba sobre su mesa. Publicado en la entrada e impreso ahí mismo. Página 2, abajo a la izquierda. El rostro de mamá se puso gris. ¿Eso? Eso añade casi $70. $69.40, para ser precisos. Su nuevo total es de $416.40. Kelsey agarró el brazo de mamá. Mamá, paga para que podamos irnos. Bien. Mamá sacó su cartera de su bolso de Gucci, sacó una tarjeta de crédito y me la dio. Solo cárgala. Tomé la tarjeta. Mis dedos estaban perfectamente firmes. Vuelvo enseguida. La máquina de punto de venta pitó 2 veces. Volví a pasar la tarjeta. El mismo resultado. Volví a la mesa lentamente, saboreando cada paso. Lo siento, señora. Mi voz se oyó lo suficiente. Su tarjeta ha sido rechazada. El rostro de mamá se puso carmesí. Eso es imposible. Pásala de nuevo. La pasé 2 veces. Entonces hay algo mal con su máquina. Nuestra máquina funciona perfectamente, intervino el señor Davidson. Quizá haya un problema con su banco. Kelsey se inclinó hacia mamá, siseando. Mamá, te dije que no agotaras esa tarjeta en la venta de Nordstrom. Cállate, Kelsey. El restaurante se había vuelto a quedar en silencio. El buen tipo de silencio, el tipo en el que todos fingen que no están escuchando mientras absorben cada palabra. La voz del señor Patterson se oyó. ¿Está todo bien por ahí? La sonrisa de mamá era puro plástico. Solo un problema técnico. Rebuscó en su cartera, sacó otra tarjeta, luego otra. Le temblaban las manos. Prueba con esta. No me moví. El señor Davidson se aclaró la garganta. Desafortunadamente, señora, dadas las circunstancias de hoy, hizo una pausa, se enderezó el chaleco, y dada la forma en que ha tratado a mi empleada. El rostro de mamá se puso pálido. Me temo que tendremos que implementar un método de pago diferente. ¿Qué quieres decir? Su voz era apenas un susurro. El señor Davidson la miró directamente a los ojos. Solo efectivo para usted. 4 palabras, perfectamente pronunciadas. La sección estalló, no en aplausos, sino en reacciones apenas reprimidas, jadeos, risas nerviosas. Una mujer literalmente dijo, «Oh, Dios mío», en voz alta. Mamá miró a su alrededor frenéticamente a las caras que la observaban, a su hija sonriente, a mí, su imperio de mentiras desmoronándose en tiempo real. Esto es discriminación. El señor Davidson no se inmutó. No, señora. Sonrió. Estos son consecuencias. Solo efectivo para usted. ¿Podemos apreciar al señor Davidson por un momento?
Comenta al jefe si crees que más gerentes deberían defender a sus empleados así. Yo estaba allí viendo cómo se desarrollaba todo. Y créanme, ni siquiera yo vi venir lo que sucedió a continuación. Estamos casi al final, y vale la pena quedarse. Volvamos al caos. Mientras mamá buscaba frenéticamente en su cartera, sucedió algo extraño. El teléfono de Kelsey comenzó a explotar. Las notificaciones inundaron su pantalla, zumbando, sonando, vibrando tan fuerte que casi se cae de la mesa. Lo agarró, miró la pantalla y se puso absolutamente blanca. «Oh no». Su voz era apenas un susurro. «Oh no, 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 no». Mamá levantó la vista de su cartera. «¿Y ahora qué?» «Mamá». Las manos de Kelsey temblaban. Estuve en vivo todo el tiempo. Pensé que lo había apagado después del primer minuto, pero... ¿Pensaste qué? No sabía que el botón estaba. Y luego estábamos hablando y... La voz de Kelsey se volvió histérica. Mamá, hay 30.000 personas mirando en este momento. La mesa de al lado, una mujer de mediana edad que había estado comiendo sus huevos en silencio, de repente miró su propio teléfono. ¡Oh, Dios mío! Se lo mostró a su marido. Linda acaba de enviarme esto. Está sucediendo aquí mismo. Apareció otro teléfono. Luego otro. En cuestión de segundos, la mitad de mi sección estaba revisando las redes sociales. Rebecca apareció a mi lado, sonriendo más ampliamente de lo que nunca la había visto. Chica, eres tendencia. ¿Qué? Me mostró su pantalla. El vídeo ya había sido recortado y vuelto a publicar. 30.000 visitas y subiendo. Los subtítulos eran brutales. Madre rica humilla a hija camarera, descubre que tiene más éxito que la niña de oro. Karen es destruida en el brunch. La audacia de aparecer para avergonzarla y que luego su tarjeta sea rechazada. Llovían los comentarios. Comportamiento de reina. Ese gerente se merece un aumento. La cara de Kelsey cuando se enteró de lo de Whitmore. No puedo. Kelsey miró su teléfono con horror. Mis seguidores. Me están llamando acosadora. Me están dejando de seguir. La cartera de mamá quedó olvidada en sus manos. Todo el restaurante las estaba mirando ahora, y no había ningún lugar donde esconderse. Mamá hizo algo que nunca había visto antes. Se alejó de la mesa, con el teléfono pegado a la oreja. Pero en un restaurante silencioso, los susurros desesperados se oyen. Patricia, soy Diane. Necesito un favor. ¿Puedes transferir algo de dinero a mi cuenta? Solo temporalmente. Tía Patricia. La hermana de mamá, su confidente más cercana, la mujer que había pasado años escuchando la versión de mamá de cada historia. Vi cómo la cara de mamá se desmoronaba en tiempo real. ¿Qué quieres decir con que viste el vídeo? Su voz se agudizó. Varias personas cercanas intercambiaron miradas. Patricia, eso no fue lo que pasó. Está tergiversando todo. Ya sabes cómo es Morgan. Lo que sea que dijo la tía Patricia hizo que mamá se estremeciera como si la hubieran abofeteado. ¿Patricia? Patricia. Bajó el teléfono. La llamada había terminado. Incluso su propia hermana le había colgado. Por un momento, se quedó allí, con los hombros encogidos, agarrando su bolso de Gucci como una manta de seguridad. Luego se volvió hacia mí y finalmente lo vi. Lo que nunca había entendido. No me estaba mirando a mí. Estaba mirando a mi padre. A sus ojos en mi cara, a su terquedad en mi columna vertebral, al fantasma del hombre que la había abandonado, mirándola fijamente todos los días durante 10 años. Nunca me había odiado a mí. Lo había odiado a él. Y yo era lo más cercano que podía castigar. No lo hacía correcto. No lo hacía aceptable. Pero de pie allí viendo cómo su imperio de mentiras se desmoronaba, finalmente lo entendí. Morgan. Su voz se quebró. Por favor. Soy tu madre. La miré. La miré de verdad.
Esta mujer rota que había pasado una década castigando a su propia hija por los pecados de otra persona. Has estado diciéndole a todo el mundo que soy una vergüenza. Mi voz era firme. Les dijiste que no fui a la universidad. Viniste aquí el día de la madre para burlarte de mí frente a extraños. Respiré hondo. ¿Y ahora quieres que te ayude? El silencio se extendió entre nosotras. Metí la mano en mi delantal, saqué mi sobre de propinas. 4 años de ahorros que tenía la intención de depositar. Pagaré tu cuenta. Los ojos de mamá se abrieron con esperanza. Pero esto es lo último que haré por ti. Su rostro se desmoronó. Esto no es perdón, mamá. Esto es un adiós. Se fueron sin despedirse. Mamá salió con la cabeza gacha, con el bolso de Gucci apretado contra el pecho como una armadura. Kelsey la siguió, con el teléfono oscuro, el rímel corrido. No miraron hacia atrás. El restaurante exhaló. El señor Patterson se levantó y me estrechó la mano. Jovencita, manejó eso con más gracia que nadie que haya visto. Su futuro empleador tiene suerte de tenerla. La madre soltera de la mesa 10 me abrazó. De hecho, me abrazó. Mi hija está mirando, susurró. Acabas de enseñarle algo importante. Las propinas de ese día fueron las más altas que jamás había recibido. No caridad, respeto. Durante las siguientes 48 horas, el vídeo explotó. 2 millones de visitas, innumerables veces compartido, apareció en 3 páginas diferentes de Instagram de Justicia Servida. Kelsey perdió el 40% de sus seguidores en una semana. Tuvo que desactivar los comentarios, luego hacerse privada y luego desaparecer por completo de las redes sociales. Su carrera de influencer había terminado. El chat grupal de la familia, el que había estado observando en silencio durante años, estalló. La tía Patricia, la propia hermana de mamá, me envió un mensaje de texto directamente. Lo vi todo. No tenía idea, Morgan. Lamento mucho haberle creído todos estos años. Incluso el tío Richard, el hermano de papá, que desapareció junto con él, se puso en contacto. Vi el vídeo. Tu padre estaría orgulloso de en quién te has convertido. Lamento no haber estado allí. Primos de los que no había sabido nada en años enviaron mensajes. Miembros de la familia que habían creído las mentiras de mamá durante una década de repente querían volver a conectar. La narrativa había cambiado. Ya no era la que había abandonado los estudios. Era la que había tenido éxito a pesar de todo. Mamá nunca llamó, nunca envió un mensaje de texto, nunca se disculpó. No lo esperé. El lunes siguiente, entré en Whitmore & Associates con un blazer nuevo que había comprado con mis últimas propinas. Mi escritorio tenía una placa con mi nombre, Morgan Townsend, analista financiera. Me senté, miré por la ventana la ciudad de abajo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto del señor Davidson. Orgulloso de ti, niña. Nos hiciste sentir orgullosos a todos. Sonreí. Por primera vez en 4 años, podía respirar. 3 meses después, obtuve mi primer ascenso. La analista más joven de mi departamento en liderar un proyecto de cliente. Mi jefe dijo que tenía una determinación inusual. No le dije dónde la había aprendido. La vida se veía diferente ahora. Mi apartamento tenía muebles de verdad, no solo un colchón en el suelo. Tenía una cafetera que no goteaba, un armario con ropa que no eran uniformes. Cosas pequeñas, pero importaban. Kelsey llamó una vez, un mes después del Día de la Madre. Yo solo, hizo una pausa. Quería decir que lamento lo que pasó. La escuché respirar. Aprecio que llames, dije finalmente, pero todavía no estoy lista para reconstruir nada. Lloró un poco, dijo que entendía. No sabía si realmente lo hacía. Mamá permaneció en silencio. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin tarjeta de cumpleaños cuando llegó agosto. Solía pensar que ese silencio dolería. No lo hizo. Cuando llegó de nuevo el Día de la Madre al año siguiente, no trabajé. Por primera vez en 5 años, tuve el día libre.
Compré flores. Tulipanes amarillos, mis favoritos, no los de ella. Los puse en un jarrón en la mesa de mi cocina, me senté con una taza de café y los miré. Las flores no eran para nadie. Eran para mí. Para la chica que trabajaba turnos dobles y estudiaba hasta las 3 de la madrugada. Para la mujer que sobrevivió 4 años siendo invisible. Para cada versión de mí misma que había seguido adelante cuando rendirse habría sido más fácil. Ya no necesitaba la aprobación de mi madre. No necesitaba que nadie me dijera que era suficiente. Ya lo sabía. Los tulipanes brillaban a la luz de la mañana. Mi apartamento estaba silencioso, en paz. Afuera, la ciudad zumbaba con vida, y yo era finalmente, completamente libre. Si todavía están viendo, si han llegado hasta aquí, quiero decirles algo. Quizás se vean reflejados en mi historia. Quizás sean los olvidados. Los que tuvieron que luchar por todo mientras a otros se lo daban en bandeja. Los que aprendieron temprano que el amor en su familia venía con condiciones. Quiero que sepan que no es su trabajo ganarse el amor de personas que decidieron hace mucho tiempo no darlo. Pasé años tratando de demostrar mi valía a mi madre. Sobresalientes, trabajos de investigación, una oferta de trabajo prestigiosa, y nada de eso hizo una diferencia porque ella había tomado una decisión sobre mí cuando yo tenía 14 años. Algunas personas nunca te verán con claridad. Ese no es tu fracaso. Es el de ellos. Establecer límites no es cruel. No es egoísta. Permanecer en silencio mientras te maltratan, eso es lo cruel para ti mismo. Mi madre quizá nunca entienda lo que hizo. Kelsey quizá nunca madure de verdad, pero esa ya no es mi responsabilidad. Lo que es mío es mi paz, mi carrera, mi futuro. Y nadie, ni la familia, ni la sangre, ni la culpa, me lo va a quitar de nuevo. Así que, si todavía están esperando permiso para alejarse de las personas que los lastiman, consideren esto su permiso. No le deben a nadie su sufrimiento, ni siquiera a su madre. La mejor venganza no es la destrucción. Es llegar a estar tan en paz que sus opiniones ya no importan. No estoy enojada con mi madre. No estoy amargada por los 4 años que pasé luchando sola. Esos años me hicieron quien soy. Y quien soy es bastante genial. Feliz Día de la Madre. No para las madres que derriban a sus hijos. Para las que se construyen a sí mismas de todos modos. Ustedes pueden. Lo prometo. Antes de irme, esto es lo que esto me enseñó. 1. Tu valor no está determinado por cómo te trata tu familia. Su ceguera es su pérdida, no la tuya. 2. El éxito construido en tus propios términos, a través de tu propio sudor y sacrificio, es el único que realmente importa. 3. La mejor respuesta a la duda no es la ira. Es llegar a estar tan en paz que sus opiniones simplemente ya no te alcanzan. Si la historia de Morgan te conmovió, deja un comentario compartiendo un límite que hayas establecido o necesites establecer en tu propia vida. Podría ayudar a alguien más que esté viendo. ¿Quieres más historias como esta? Hay una en la descripción que me impactó aún más. Échale un vistazo. Dale a me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en la próxima historia. Mantente fuerte. Tú puedes.